Volvimos. Esto es Día de Juegos, un capítulo hoy especial, una locación especial. Saludos a nuestra gente de FM Center. Gracias, sí, vale. Realmente nos cedió una de sus cabinas, que además en esta cabina particularmente tiene mucha historia. Para los tres. Para los tres, porque era donde funcionaba Deportiva 1300 en su momento. O sea, el deporte en FM Center arrancó justamente en estas cabinas. Y bueno, hoy nos reunimos Antonio Avellas, Alfredo Coroniz, hoy nuestro invitado, y además que hace vida en el staff de transmisiones de FM Center, para hablar del Conmebol Preolímpico Venezuela 2024, qué nos dejó, qué no nos dejó, cómo analizamos la actuación de la selección Vinotinto en esta competencia y sobre todo las distintas perspectivas de lo que puede dejar a futuro. Sí, entonces, bienvenido Alfredo, ¿cómo estás? No, un placer, de verdad que están haciendo un maravilloso trabajo con este podcast, de verdad los invitados son... ¿Cuántos capítulos has visto? Mira, no, muchos. ¿Cuál es tu favorito? El de Héctor Cordido. Sobre todo porque ¿Pero habla con de la... Héctor Cordido no hemos hablado todavía? No, sí. Sí, hablamos con él. No, porque habla de la realidad de la profesión en muchas partes. Sí, es verdad, y le dedicó un buen tiempo a eso. Y me siento muy identificado con muchas de las cosas de las cuales le genera preocupación, como también optimismo. Y no, he seguido el trabajo, de verdad, muy bueno. El de Baliño también estuvo, me gustó bastante. Estoy por ver el de Nelson Carrero, lo tengo pendiente, pero bueno, los animo a seguir y que de verdad hacen un gran trabajo. Amén, gracias. Ahorita que mencionabas lo de Deportiva, extraño los bloques de AM. De media hora. Ah, listo. Claro, ese formato. Bloques sin música de hablar de... Bueno, eran 3 episodios de podcast en un día. Era una aproximación al podcast como sí, tal. Pero, o sea, entiendo porque no es viable hoy en día, pero me encantaba. Sí, eso también tiene que ver con parte de la realidad de los medios de comunicación. Claro. Y también con la percepción que muchas veces no tiene que ver con los creadores de contenido, sino más bien con quienes hoy deciden apoyar el contenido. O sea, en las agencias publicitarias, a veces los anunciantes, de repente, hoy por hoy, la mayoría tiene una media entre 20 y 30 años y evidentemente es un público que no le da tanto valor a la M, pero lo cierto, y nosotros tres lo sabemos, que es que cuando tú tienes que buscar algo de deportes, tú buscas M. O sea, tú sabes y no solo acá, que si no está en la M... En todas partes del mundo, es así. Claro. Sí. Las radios deportivas van en AM en su mayoría. Claro. Entonces es algo que hay que ponerle la lupa. Y el consumo del evento deportivo, independientemente si es AM o si es FM, radio tiene una inmediatez y tiene una particularidad versus otros medios, ¿no? Sí, incluso entra en un terreno de la mística que es como incuantificable, difícil de explicar, pero que, como bien decías, los tres lo hemos vivido, ¿no? Y la audiencia también, casi siempre, y justamente es lo que le permite quedarse enganchados. Tal vez ahorita los patrones de consumo han cambiado un poquito, que lo hemos hablado en otros episodios, y tal vez esos bloques tan largos, pues para clientes o para anunciantes que apoyen el proyecto del que sea que estemos hablando, no sea tan atractivo, algo tan largo, ¿no? Tiene que haber más cortes, tiene que haber un poquito más de pausa, más de descanso para quien nos está escuchando. Pero oye, sí da nostalgia porque había cierto grado de libertad para desarrollar ideas, para debatir, para alargar un poquito más los temas, tratarlos con la profundidad que a veces amerita sin tener que lo entiendo, ojo, repito, ese corte obligatorio. Pero yo digo algo también. Pero antes el corsé a la hora de desarrollar distintos temas no estaba tan marcado como ahora. Es correcto, pero yo digo con las distintas plataformas, Spotify, YouTube, yo creo que si alguien va a escuchar algo de música, puede ir directo a esas plataformas, pero si quiere escuchar o tener alguna compañía mientras hace algo, es mejor la voz del locutor. Sí. Es algo que... No, y a la inversa es mi percepción, funciona. Seguramente todo el mundo habrá hecho sus estudios, Sí. ¿no? Que la gente prefiere escuchar 2 canciones pegadas y usted hable nada más 3 minutos, qué sé yo. Los estudios estarán hechos, pero yo digo eso, o sea, si vas por un tema específico musical o quieres dejar algo aleatorio, están las plataformas, y si quieres compañía de un locutor o alguien que esté desarrollando un tema que te interese, para mí es más válido en la radio abierta eso, o sea, que un locutor te esté acompañando. Totalmente, y a la inversa, Hernán, porque de repente en FM no puedes desarrollar tal vez me refiero al tema FM, que mencionamos, pero nacen proyectos como este, justamente. Claro. El periodista o el locutor en este caso, sea periodista o no, pues puede ir hacia otros formatos en donde trate contenidos más reposados. Aunque tú sabes que yo creo que, por ejemplo, ¿cuál es el éxito de los podcasts? La conversación.
Y en el medio, donde la conversación es más habitual que en otros, es justamente en la radio. Claro. Si te pones a ver, entonces, ¿qué es lo que tú tienes que buscar hacer? O qué es lo que dice, por ejemplo, mucha gente que trabaja en la industria y que analiza todo esto, es cómo la radio puede capitalizar esa gran cantidad de horas de conversación, llevarlo a otras plataformas para justamente diversificarse. Entonces, que no solamente sea el contenido en la radio, sino que es un contenido hecho en radio, pero no solamente va para la radio, va para distintas plataformas, y es ahí donde lo puedes capitalizar como medio de comunicación a futuro. Ojo, no, nuestro amigo ya no me va a dejar de mentir, pero hay un estudio que dice, un estudio reciente, Ajá. que cerca del 89% de las personas que por lo menos transitan en Caracas con sus carros escuchan radio. Entonces, Es alto. evidentemente, en otros países quizás la tendencia es que no es 89, sino que es un porcentaje menor. Aquí en Venezuela creo que bajó versus el año pasado 2 o 3 puntos. Fue lo que bajó. Saludamos a nuestro amigo Rodolfo Méndez, que está por allá, que le gusta mucho además el tema de los números. Hoy está de oyente en vivo. Sí, pero bajó apenas 3 puntos. Entonces estamos hablando de que en Venezuela la gente le gusta consumir radio. Sí. O sea, la gente todavía tiene eso de y lo que dices de la cabida de la conversación, porque Claro. en televisión está, bueno, lo maravilloso de lo visual, por supuesto, inigualable, insuperable, pero los tres hemos vivido esa experiencia también. Está todo mucho más controlado, está todo Claro. más en un corset, como dices tú, y no hay cabida a que converses tanto porque hay tiempos, hay gráficas que aprovechar, hay que ir a la pausa, todo está mucho más contado, incluso No, más que en la radio, muchísimo y más. es más distendido. O sea, Y las siempre va a ser más consecuencias son más distendido. graves si no cumples con Por eso. supuesto, en porque hay una televisión. pauta publicitaria y está todo estructurado, pero también es más distendido porque, a ver, la televisión primero tienes que tener la presencia, saber a qué cámara va, Sí, la postura, la todo. postura, que le toca a fulano, le toca a mengano, seguir. A pesar de que hay conversaciones muy distendidas y muy sabrosas, siempre va a haber un patrón que te va a mantener por un cierto alineamiento, y en la radio es soltura, y aparte que le dibujas tantas cosas al escucha que termina siendo una maravilla. Yo soy un enamorado de la radio, lo he sido toda mi vida. De hecho, parte del país que yo imaginé de niño me lo narraba la radio. Claro. O sea, de niño mi familia escuchaba radio. La Venezuela de finales de los 80 y los 90, mi cabeza la realizó a través de lo que imaginaba, lo que decía la radio. Yo me gastaba buena parte de la mesada comprando las pilas para un Walkman. Porque tenía un Walkman, no sé si se acuerdan, un Sony Walkman, y ahí escuchaba radio todo el tiempo. Sí. Y no tanto eso, sino que yo me acuerdo una vez, una vacación, que mi mamá me dijo, oye, no vamos a poder viajar en esta vacación. Y yo, bueno, agarré y inventé una cabina de radio en el cuarto. Pensé que ibas a decir Pone- que te pone- habías gastado todos los No, dineros no. en pilas doble. Todo el dinero en pila doble. El dinero de las vacaciones. Compré- en pila. no, tenía un Walkman, tenía un Discman y tenía unas correnticas de estas blancas de computadora que le podías conectar un micrófono. Ajá. Todos seguramente saben qué es. Y yo agarré y hacía mi programa de radio. Entonces Ajá. yo ¿Y tenía... cómo se llamaba? Yo tenía el jingle, por ejemplo, de una emisora que, bueno, la voy a saludar aquí, 92.9, ¿se acuerdan? No, claro, eso Tenía el a mí me marcó. Tenía el jingle de 92.9. Tu FM, pero en el Discman tenía los discos de mi 92.9. mamá. Entonces, Buen de chavo. repente, imagínate tú, el que conoce... Tú eres el monstruo de la mañana. No, Exacto, sí, sí, tal cual. Escúchame, el que conocía el 92.9 sabe que esto nunca sonó en 92.9 y era un disco de tango de Julio Iglesias. No, vale. Entonces, bueno, ese era Imposible. mi patrón musical ahí. Caminito de Julio Iglesias en 92.9. No, imposible. no. Y te digo, ¿tú sabes por qué yo terminé confirmando que la radio era el sitio donde quería trabajar? Una vez yo estudiaba en los Salesianos y la manera de castigarme fue siendo el coordinador de la radio de los Salesianos. Tremendo favor te hicieron. Sí. Y me hicieron un gran favor. No Eso entiendo ellos el creían que castigo. era un castigo. Y a partir de ahí me seguí portando peor para que me dejaran ahí. Y bueno, listo. Aquí estamos en la radio. Mira, lo cierto es que el preolímpico tuvo cobertura en radio y televisión para tratar de unirlo sí, de alguna sí, manera sí. con la parte inicial de esta conversación. Pero creo que a pesar de que no se consiguió el objetivo, de todas formas voy a dejar que nuestro querido invitado Alfredo desarrolle en primer lugar. Creo que estuvo dentro de las expectativas y hasta cierto punto las superó, a pesar de que pueda sonar contradictorio. El objetivo que mutó durante la competencia. Sí, claro, pero digo, para quien lo escuche pueda sonar contradictorio, insisto, tal vez el objetivo obvio era clasificar a los Juegos Olímpicos, no se logró, pero siendo un poquito más pragmáticos en función de la realidad del fútbol venezolano y por ende de esta selección, Alfredo,
yo sí creo que se estuvo a la altura de las expectativas. No sé cómo lo ves tú. No, estoy de acuerdo. Primero quisiera analizar el evento como tal, porque siento que a Conmebol le gusta darle eventos a Venezuela, porque Venezuela parece exigirse en torno a ese evento. Y me explico. Arropa, dices tú. Sí, lo arropa y de verdad existe incluso compromiso estatal con el evento. Polémicas aparte. ¿Qué pasa cuando se juega un sub-20, el último en Bogotá? Bueno, juegas ahí en el Campín y tenemos otra cancha fuera de la ciudad que es en techo y bueno, jueguen ahí. Cuando dicen preolímpico en Venezuela, bueno, el Brígido Iriarte remodelado, hay un movimiento alrededor de él, se intentó, de autoridades incluso, se intentó movilizarlo de Caudares, no se dio, pero bueno, aparentemente va a estar listo. El Misael Delgado también se puso a punto. O sea, hay un movimiento alrededor, lo mismo que pasó con el Sudamericano Sub-20 de futsal y la Libertadores de futsal. Hubo un movimiento alrededor. Generalmente cuando yo veo esos torneos, no, mira, juegas aquella canchita, ya te la damos, o sea, no hay un movimiento adicional de, bueno, pongo mi sede, pongo mis hoteles y jueguen. Sobre todo en juveniles y en futsal. Entonces ya por ahí creo que Venezuela ha dado muestra de ser un gran organizador. De hecho, en Copa América 2007, yo recuerdo, aunque hubo estadios que no estuvieron terminados, yo recuerdo... el tema con las entradas también. Sí, que acá también se vio algo similar. Sí. Yo recuerdo que las autoridades de Conmebol decían, caramba, tiene que ser un movimiento enorme. Y después de 2007... los países que albergaban la Copa hacían un cierto esfuerzo, pero antes de 2007 yo recuerdo que, mira, tenemos estos 3 estadios, juguemos ahí, chévere, y sacamos un campeón. Era un día más. Era un día más, exacto, pero estaban las selecciones más importantes, y aparte que antes de 2007, y principios de este siglo y terminando los 90, muchos futbolistas importantes, incluso la misma Copa América 2007, le decían que no a... Es que eso te iba a decir, sin que suene como chauvinista o acomodaticio, porque fue la que nuestro país organizó, pudiésemos considerar para el nivel de vitalidad que tiene hoy en día la Copa América, hay un punto de inflexión en el año 2007, justamente por lo que dice Alfredo. Obviamente hay condicionantes políticos involucrados en la conversación, claro. Eso no quiere decir que uno incline o tome partido para nada en lo absoluto, y uno quiere aclararlo, aunque creo que estaría de más, es obvio. No, pues pero hay una realidad que sí, y generó ese movimiento, marcó una pauta, dio un ejemplo, como bien dices tú, y guste o no, lo que estamos conversando se hizo bien y le permitió a la Copa América rejuvenecer de alguna manera, creo yo. Sí, claro, porque la primera de este siglo XXI fue la de Colombia, muy polémica, la de 2001. 2001, sí, que ganó Colombia. Después Perú 2004, que no tuvo mayor exponencia, y después Copa América 2007, a partir de eso empezamos a recordar la de Argentina 2011, con estadios importantes. Luego vinieron las consecutivas, que estuvo la Centenario sí, de por medio, Chile 2000... No, fue Chile 2015... y la Centenario 2016. Ajá. Pero, y después Brasil en... Y yo recuerdo que en la de 2007 Venezuela batió varios récords. Fue la primera en HD. En términos de audiencia. Ah, no sabía eso. Sí, fue la primera en HD, en términos de audiencia y en términos de público. Que esa es otra cosa importante, que en las Copas Américas, si no está la selección, si juegan selecciones menores, también no va a ir nadie. Aquí todos los estadios es un tema conseguir la entrada. Entonces, yendo al punto, aquí hay como una especie de tradición de cuando se asigna un torneo futbolístico internacional, incluso el mismo Sudamericano Sub-20 en el que clasifica Venezuela por primera vez, que se hizo en 2009, que recogió el testigo de, creo que era Perú, que no podía realizarlo. Bueno, ahí mismo se activaron, lo hacemos allá, están los estadios. O sea, hay como una entrega especial porque es un evento del exterior y los ojos van a estar puestos sobre el país. Entonces, y también ser primerizo, porque obviamente en 2007, primera vez que teníamos una Copa América, con el torneo preolímpico pasa lo mismo. Esto es una percepción mía, obviamente esto no está respaldado formalmente por nada, pero es como si a la sociedad venezolana, en el buen sentido de la expresión, le gustara ser tomada en cuenta. Tal vez por cierto condicionante de aislamiento que hemos tenido a lo largo del siglo XXI en muchos ámbitos. Claro, y la necesidad de demostrar... y es conectarnos otra vez con lo que está pasando en el mundo. No, y demostrar que, a ver, yo siento que por todas las cosas que han ocurrido, el venezolano en muchos sitios es mal visto. Y desde acá como que, mira, no, nosotros sí somos gente buena, podemos organizar esto, ¿sabes? Como cambiar la percepción de nuestra propia sociedad. ¿Tú crees que existe ese fin? O sea, que, me parece increíble que tuviesen ese nivel de conciencia. Yo creo que todo va, a ver, hasta de forma inconsciente. O sea, porque tengo que demostrar que yo sí valgo, yo sí puedo y sí puedo hacer grandes cosas. Bueno, también creo que hay un interés gubernamental. Bueno, claro. De decir... unido a lo que estoy diciendo. Estoy trayendo este evento. Claro. Esto es justamente distracción, esto es entretenimiento para la gente.
y vamos a hacer todo lo posible Sí. porque el evento además es un éxito. Te digo porque vamos a unirlo, si bien es cierto, estamos hablando de fútbol, pero lo que ha pasado con el básquet en Venezuela. Claro, Aquí se hicieron eventos de básquet importantes. Bueno. Y yo recuerdo aquella remodelación tan importante que tuvo, por ejemplo, el Polígono de Caracas fue en la víspera de un torneo de baloncesto. No, Sí. y seguir muy lejos en el calendario, la Serie del Caribe del año pasado. Ujú. Sí. El estreno del Monumental, que es una belleza de estadio, súper moderno, y la cantidad de gente que fue a ver la Serie del Caribe, tanto acá en el Monumental como en La Guaira, Ujú. que es un Pero estadio que no se hizo para la Serie claro. del Caribe, pero que sí estuvo a punto. Lo que pasa es que es lo que tú dices, hay intereses un poquito más elevados en medio de todo esto. Y Eso que, es una claro, trocha que podemos recorrer, pero no Claro. está Claro, pero faltada fíjate y tiene que- hueco. fíjate No, que- y que ese interés gubernamental vaya de la mano con los recursos. A mí me decía, por ejemplo, alguien de una selección, me decía, mira, consultamos la posibilidad de tener 2 autobuses, uno para el staff y de repente uno para los jugadores. Listo. Consultamos, mira, podemos tener en la caravana policial, vamos a reforzarla con más policía. Listo. O sea, Hay voluntad. Claro. ¿Qué necesitas para que estés bien? Un tema de hospitality, por así decirlo, ¿no? Muy, muy bien ejecutado y eso evidentemente a las selecciones y a todo el que viene le gustó. Mira que tú dijiste algo muy importante del futsal, porque era una Copa Libertadores futsal. Sí. Estamos hablando de clubes de futsal, no estamos hablando de las selecciones del futsal. Y eso tuvo un promedio de asistencia de 7.000, 8.000 personas Sí, en cada señor. jornada. Y tú dices, ¿sabes lo que le cuesta a una productora de eventos meter 8.000 personas en el Sí. poliedro? No, Pero es lo que te digo, es ¿Cuánto por al la- vende? mismo es por futsal la- a nivel Claro. de Conmebol le Es por cuesta la un montón. novedad, es por sentir, bueno, retomar algo de la normalidad. Es que a mí me parece insólito que Pero fíjate que son a medida eventos que lo vayamos internacionales. conversando, todo va... Para mí ese es el hilo coincidente. Son eventos internacionales y lo que se quiere es Venezuela demostrar que está para Sí. hacer cosas. No, pero importantes. digo el interés de la gente también por asistir. Sí, por supuesto. Todo termina convergiendo en lo mismo. Sí. Es como esas ganas de, bueno, otra vez vivir experiencias que Claro. tal vez tenían la sociedad un rato sin tener la oportunidad de De vivir. hecho, en el Preolímpico fuimos a una jornada en la que no jugaba Venezuela, en la tercera, creo que Ujú. fue cuando El descanso, sí, se después de dio el Brasil-Colombia. Y fui al Brasil-Colombia y no tengo que estaba lleno el estadio, pero era una cantidad de gente importante que fue a ver a las otras selecciones que también participaban en el... Como o 5.000. lo que pasó en Valencia, por Sí, ejemplo, sí. con la cantidad de gente que fue a ver la Argentina-Paraguay y sucesivamente, como el Misael Delgado también fue una muy buena plaza y eso que no jugaba Venezuela. Que Y hubo parece- buenos partidos, además. Ah, En ese claro, sentido claro. tuvieron algo de fortuna. Porque Paraguay le ganó 4-3 a Uruguay, Argentina y Uruguay empataron creo que a 3. Empataron, ajá, sí. El Y- Paraguay-Argentina fue 1-1, Y Paraguay Argentina-Paraguay en el 90, también, sí. claro. Buenos partidos, Sí. sí. Entonces, bueno, partiendo de ese punto, si hablamos del torneo como tal, yo creo que fue muy positivo. La Sí. recuperación del Brígido Iriarte, la posibilidad y la apertura de nuevos eventos, que siempre es muy bueno para el país, para la economía de hoteles, todo lo que mueve un evento deportivo es saludable para la ciudad que lo termina cobijando. Entonces, ya por ahí yo creo que el evento fue bueno. Ahora, sobre el tema de selección, yo coincido con ustedes. Si rebobinamos la película, el grupo de Borussia era complicado. Muy complicado. Brasil, Ecuador que en Brasil, este momento, actual campeón olímpico, campeón de las 2 últimas ediciones de los Juegos Olímpicos. que en este momento Ecuador es el gran ejemplo de producción y desarrollo de jugadores. Sí. Venezuela, Bolivia y una Colombia que era una incógnita. O sea, nosotros pensamos, bueno, Colombia le fue mal, ahorita que ya todo el mundo sabe quién es el asesino cuando se termina la película, pero bueno, Colombia que tiene tantos No, jugadores, pero bueno, Colombia le fue- a priori asumíamos que era un equipo como mínimo competitivo. Exacto. Y voy más allá, en la línea de lo que dices. Bolivia también compitió. Sí, a mí me gustó Que era mucho en teoría, como- a mí también me gustó, coincido Sí. contigo. Y era en teoría el más débil de este grupo. Sí. Y no lo digo por la razón obvia de que le empató el partido a Venezuela. En otros juegos también compitió, a pesar de que no termina trascendiendo, lógicamente, es Brasil y Venezuela. Pero para mí el grupo terminó siendo incluso más parejo de lo que intuíamos y más competitivo de lo que Claro, bueno, el intuíamos. Y premio Venezuela- Bolivia fue ganarle a Colombia en la última jornada. ganar la Colombia en la última jornada. Porque te digo, Colombia una se fue con despedida 0 puntos y muy- 0 goles anotados. muy decorosa. Pero el contexto fue injusto con Colombia, porque Colombia le hizo buenos partidos a Ecuador, le hizo buen partido en la jornada inaugural. Sí, la expulsión los condiciona. Le- Luego con le hizo- Venezuela pierde 1-0. Le hizo buen partido a Brasil. A Brasil y pierde A también. Brasil y perdió. Y cuando mejor estaba Colombia en el partido, tuvo 3 o 4 ocasiones consecutivas en las que el balón
pegaba el travesaño, Claro. no paraba el arquero. Realmente, y te digo, ustedes daban un dato de Colombia, y a mí no se me olvida que uno de los últimos informes de FIFA CIES dice que el país más exportador de talento del mundo es Francia. Pero después, evidentemente, están los sudamericanos, Brasil, Argentina. Pero el tercer país más productor de talento o exportador de talento, mejor En dicho, Sudamérica. en Sudamérica es Colombia. Después de Entonces tú Brasil y dices- Argentina. Entonces tú dices, mira, Colombia tiene quizás un universo de jugadores como para hacerle frente y competir en un preolímpico. No, está bien, y tú hablas del contexto, pero entonces para mí es una postal justamente de lo competitivo del formato y del torneo como tal. Puedes hacer buenos partidos, tener una cuota de mala fortuna, y ahí está, 0 goles anotados y 0 puntos. Que si nos vamos a la expresión de que lees la planilla y te quedas con eso, pues tú pensarás que fue un preolímpico desastroso, que en cuanto a resultados se refiere es difícil argumentar lo contrario. Ahí no se podía defender. Es un fracaso, claro. Es un fracaso Pero para Colombia. si ves los juegos, hay algunos matices, o figuras individuales a destacar, o algún funcionamiento colectivo que ejemplifique o evidencie el trabajo del técnico, que no es que no hizo nada, me explico. Pero yo creo que Venezuela hizo, hablando por ahora de la primera fase, un grandísimo trabajo. Pero fíjate que ustedes plantean, o a ver si los entiendo bien, que el objetivo era clasificar a los Juegos Olímpicos. Yo creo que el objetivo No, mutó. yo no he Por- dicho que ese era el no, objetivo. ok. El objetivo de la mayoría de la gente, porque Era eso es lo avanzar que a te plantea el a torneo. fase final. Claro. El Pero- torneo te dice, tú tienes 2 cupos para ir a los Juegos Olímpicos. Si compites, Mira, obviamente tratas de entrada, por Para eso, mí estar por, entre por los eso yo cuatro dibujo- era- por eso yo dibujaba era el el objetivo. escenario sin resultados de lo difícil que era el grupo de Venezuela. Yo no decía, caramba, se tiene que caer a golpes con Ecuador y Colombia por el cupo que El seguramente segundo. va a ganar Brasil, porque Brasil está excesivamente sobrado. Sí. Eso es lo que uno visualizaba con toda la teoría y las convocatorias. En el papel. En el papel. Entonces, o sea, para mí siempre fue avanzar la siguiente ronda en un grupo complicado. Y en esa siguiente ronda competir. O sea, claro. Pero allá va, ahí coincidimos los tres entonces. Individualmente yo también pienso como tú. Claro. Mi objetivo en mi mente, para mí mismo, era trascender la primera fase y tratar de competir en la fase final lo mejor que Sí. se pueda. Si luego se consigue un objetivo extraordinario, primera vez en la historia, Claro. maravilloso, Sí, maravilloso. eso es como Croacia llega a la final del Mundial y la quiere ganar. Y tú dices, vamos a ganar. No la ganan. Pero oye, vaya que llegaste No, a claro. la final de un Mundial. O sea, Sí. quizá para hacer un paralelismo, pero sin extrapolar mucho. Entonces, como dice Anthony, la aspiración mutó porque veíamos un Brasil que se le podía ganar, una Argentina que a lo mejor no era tan argentina, y bueno, el mejor rival de todos que era Paraguay, a lo mejor no tenía el linaje histórico de estos dos. Entonces, bueno, hay posibilidades de que Venezuela pueda hacer algo. Después de empatar la Argentina, la cuestión va agarrando efervescencia. Es Llegar que- a la última fecha con posibilidades te invita a soñar con ir a los Juegos Olímpicos, pero estando claro que para mí el primer objetivo era estar entre los mejores 4. Sí. No, y se logró. Y aunque se se iguala la compitió hasta el actuación de final. Mar de Plata, Alfredo dice algo fundamental. Se llegó, lo que pasa es que eso no va a quedar registrado en ningún lugar como para quien lo vea a simple vista, ¿no? Y lo analice de buenas a primeras. Se llegó a la última fecha con posibilidades de Claro. clasificación. Y dependiendo de ti mismo, ni siquiera con un Incluso resultado con la posibilidad de rocambolesco. ser campeón Con del la preolímpico. bueno, era con el empate a primera hora, Claro, no se había claro. dado. El partido arranca ya Venezuela sabiendo que como máximo objetivo pudiera clasificar. Pero sí, antes de que empezara la última jornada, Podía ser podíamos campeón, sacar podía cuenta pasar de Brasil y Argentina empataban y Venezuela le ganaba por 2 o más goles a Paraguay y era campeón del torneo. Es correcto. Esa era la cuenta. No se da por el empate, que gana Argentina 1-0. Pero yo tengo mi opinión al respecto. Les quisiera preguntar. Decías que, bueno, Brasil en el papel parecía fuerte, pero en la cancha no lo fue tanto, no funcionó tal vez tan bien colectivamente. Argentina no parecía tan argentina. ¿Hubo un decaimiento en el nivel de estas selecciones o un aumento en el nivel competitivo y futbolístico de la selección venezolana, o ambas cosas que hizo que se encontraran en el medio? Pasa que sí, bueno, que la respuesta no demerite la buena actuación de Venezuela. Ok. Yo sí creo que estas convocatorias de Argentina y Brasil pudieron ser mejor gestionadas. Estaban descafeinadas, sí. Estaban descafeinadas. O sea, mira, la gente, yo quería ver al John Kennedy de Copa Libertadores y aquí la gente... Pero no es John un tema de Kennedy, la convocatoria, sino del funcionamiento. del funcionamiento, o sea, hablo de las convocatorias. O sea, Bueno, que y la- de convocatoria, o sea, si te pones a ver los sub-23 que realmente, o No, sea, que pero- por edad pudiesen estar. Pero empezando por está Garnacho, en Argentina, Creo que sí. Vinicius todavía es sub-23, no Sí. estoy una barbaridad. Pero incluso esas convocatorias no fueron bien gestionadas.
sea, yo veía los primeros partidos de Argentina con Thiago Almada, que era un cerebro que podía hacer muchísimas cosas, y veía que a lo mejor el planteamiento no lo acompañaba. Entonces, Diablito Echeverri no fue ese jugador. Entró a última hora. Se lesionó Pedro de la Vega de Lanús, y Echeverri lo sustituye, pero en principio Echeverri no estaba convocado. Sí, no veía que Macherano como que no tenía la idea muy clara, y también yo hablaba con colegas argentinos que decían, mira, a Mache le pasa algo más, porque no había foto en la que sonriera ni siquiera cuando logró la clasificación. Estaba siempre molesto. Y demacrado, o sea, una cosa... Con todo el respeto que merece Javier Mascherano, y esto lo diría cualquier técnico, pero no me parece una postura elegante, al menos. Veía como fantasmas en las esquinas, y era como conspiranoico con el tema arbitral y todo el asunto. Claro. Entonces uno siente, coloquialmente hablando, que siempre tenía como el paraguas ahí listo, y oye, no, el equipo no estaba jugando también como debería. Es Argentina. Hay excusas que no le calzan ni a Argentina ni a Brasil. Entonces yo sí creo que desde la gestión técnica se le puede haber sacado mejor provecho a Argentina y a Brasil, pero con esto no quiero decir de que era una papita para Venezuela. Venezuela hizo una gran actuación, sí. Y fue de menos a más. Fue de menos a más. Sí, se fue como macerando en el torneo. Para mí, la escena más triste, y lo comentaba en la transmisión de FM Center, de todo el preolímpico, era ver la premiación y que Venezuela no estuviera ahí. Yo pensaba que Venezuela merecía estar en el podio, de alguna manera. Veía que le entregan su medalla de bronce a Brasil, su medalla de plata a Argentina clasificada, y bueno, el merecidísimo trofeo de campeón a Paraguay, porque creo que ahí no... Sí, fue un cable a tierra, eso simbólicamente hablando, o sea, de la dureza del formato, al final. Para mí fue la escena más triste, porque decía, caramba, al menos estar en el podio, ¿no? Totalmente, pero es que sabíamos que el formato era así. Se escapa todo también por detalle. Sí, por eso era lo mismo. Llega son tantas ideas que caen. Con posibilidades de ser hasta campeón y terminas estando fuera del podio. Sí. Así es este torneo preolímpico. No, y sin ser chauvinista, yo quería que existiese la rebelión de los humildes, que Paraguay y Venezuela fueran a los Juegos Olímpicos. Yo creo que uno siempre quiere eso. Sí. Y por ratos parecía posible, y a la última fecha uno de los dos se tenía que quedar fuera. Y ahí está vuelvo con otro dato que los estudié. Si empataban a primera hora y Venezuela le ganaba de 2-1 en adelante a Paraguay con un gol de diferencia, iban los dos. Que a mí... creo que era partida 3-2. No, de 2-1 en adelante, sí, de 2-1 en adelante. Lo que a mí me hacía evidenciar un craso error de parte de Conmebol, que los partidos no se jugaran a la misma hora. Porque va a sonar horrible esta parte. Y no solo en este evento. Si Brasil y Argentina, claro, a eso voy. Sí. Si Brasil y Argentina empatan, agárrate. Claro. Porque voy a hacer, lo voy a decir. Esto es un podcast, no pasa nada. Imagínate la marramucia, que no quiero decir que hubiese sucedido. Hermano, yo te gano 2-1. Yo te gano 2-1, aquí no ha pasado nada. Usted me deja celebrar, usted va a clasificar igual a los Juegos Olímpicos, obrigado amigo, como el sticker de WhatsApp, y listo, y quedó todo. Y Brasil y Argentina viéndolo desde la tribuna. A mí me parece una barbaridad eso. Pero o sea, que eso es la posibilidad, entre tantos efectos que tienen los torneos juveniles, uno de esos es el que no en el sub-20 no fue así, en el sub-17 tampoco fue así. Es algo que Conmebol lo tiene como ya establecido en el calendario, y gracias a Dios que en este torneo, que en este torneo, en la fase final apareció el VAR. Sí, porque y lo usaron bastante, o sea, hizo falta. Fue bien usado, pero en torneos anteriores, sub-20, sub-17, nada. No, muy silvestre, sí. Muy silvestre, entonces, y de hecho yo revisé el reglamento porque yo veía yo sigo a varios que los que estaban trabajando en el comité organizador, y veía en sus historias de WhatsApp el VAR. Bueno, déjame revisar el reglamento, y el reglamento es tan amplio y ambiguo que decía: la organización del torneo puede utilizar el VAR en el momento que lo requiera. No es que estaba escrito, a partir de la última fase se va a usar VAR. Entonces, bueno, a lo mejor ni en todos los partidos. Sí, exacto, ni en todos los partidos. partidos. Porque el reglamento no lo dice. Tal cual. Entonces, bueno, afortunadamente fue uniforme en la fase final. O sea, en tanto primera hora como segunda hora había el VAR reducido, como se llama, con solo dos elementos: el principal del VAR y el asistente de VAR, con no tantas cámaras como quizás acostumbramos en grandes eventos, pero estaba y ayudó. Pero eso ya también es algo que llama la atención. Sí, igual robustecían el cuerpo arbitral en fase final, porque recuerdo en las hojas oficiales había hasta quinto árbitro, o sea, había como un grado de seriedad un poco mayor, que yo creo que hace evidente diferenciar un torneo preolímpico de un sudamericano sub-20 o sub-17. No quiere decir que estos últimos no sean tan importantes, pero bueno, aquí estamos hablando de la clasificación a unos Juegos Olímpicos y el peso que eso tiene. Y ustedes han dicho varias veces lo complejo que es clasificar a unos Juegos Olímpicos, y fíjense. Durísimo. Yo sacaba una cuenta que
bajo el formato anterior de la eliminatoria al Mundial, clasificar unos Juegos Olímpicos era dos veces más difícil que hacerlo a un Mundial. Claro, por Porque los 4 cupos y medio. Los 4, sin meter el 4 cupos, ni siquiera sin meter el medio, sino que con los 4 cupos La del Mundial clasificación directa. ya Bueno, pasaban y ahora- el doble de los equipos. y ahora es el tres triple veces. de los Ahora es equipos. Mordor y Ponylandia. Claro, por eso. Entonces te digo, lo difícil que era meterse en esa competición, que hablo de los Juegos Olímpicos, y lo importante que hubiese sido para Venezuela, sobre todo para el fútbol venezolano. Pero, Baliño dijo lo mismo que estás diciendo tú en la última rueda de prensa. en serio. Y lo dijo, o sea, de verdad, al menos como lo Sin- percibí yo, sin mo- con, sin- sí, sin sin paraguas, con excusarse. sensatez. No, totalmente, a eso iba. O sea, dijo, yo entiendo, queríamos ganar, queríamos clasificar, obviamente se nos escapa. Dijo, Paraguay fue mejor, Ujú. me gustó eso también. Dijo, nos ganaron bien, nada que ver, porque alguien, una persona, no recuerdo ahora, le dijo algo del arbitraje y tal. Y le dijo, no, perdimos, ya está. Hay Jugaron que, mejor, sí. Sí, hay que pasar el trago amargo, obviamente procesarlo. Y dijo, oye, ¿qué le deja esto al fútbol venezolano? Bueno, hasta cierto punto, y esto se entenderá más en frío, nos metimos entre los 4 mejores de Sudamérica en un formato complicado. Y en las eliminatorias, por ahora, estamos más o menos igual. No quiere decir que que hemos logrado algo, pero estamos avanzando. Que queríamos clasificar a los juegos. Claro, Pero claro. no lo logramos. Pero es en la misma línea de lo que tú Y- estabas Mira, hablando. pero tú Y sabes Bocha y Baliño. que fue lo más importante de esa rueda de prensa, y es lo que hay que trabajar. Baliño dijo, nos falta un poquito, nos falta algo, nos falta el detalle, y eso es lo que hay que trabajar Bueno, ahora. no, hacer las cosas bien en el Los día de... detalles, o sea, las pequeñas cositas, o sea, la atención a la defensa, los minutos que nos decía la entrevista, los minutos letales. O sea, el primer minuto del partido, los primeros minutos del partido, los primeros minutos del segundo tiempo, los instantes finales. Contra O sea, Paraguay y Venezuela, irónicamente, arrancó bien, de hecho, que le anulan el gol de Bolívar. Pipo De Vivas. Pipo Vivas, sí. De Pipo correcto. Vivas, luego David Martínez tiene otra Entonces, de cabeza que como que le da en el pecho. entonces ve que en el torneo un par de autogoles, la expulsión de Brian Ortega muy descarada, tirándole el balón Sí. o sea, los penaltis te cometidos, voy a o sea, decir- esas cosas. Si vas a jugar contra un equipo de una jerarquía mayor que la tuya, con una historia más extensa que la tuya, No es te que puedes permitir no te eso. puedes permitir No. detalles. O sea, Por cierto, Barco jugó la última fecha, también le pusieron un juego. Al final Le fue un cambiaron. partido para cada uno. Inicialmente eran 2. Y O sea, eran uno, dos, yo me uno enteré para y- Ortega, escucha. dos para Barco. Y creo que el día antes, Hubo o sea, el gestiones. viernes. Ah, claro. Sí. que eso también, ahí Yo me también enteré se viéndolo juega. en cancha, Te digo porque porque yo llegué al estadio ese día con la información que tú estás diciendo. Claro. 2 partidos para Barco no juega más. Yo lo hacía viajando a Brighton. Claro. Tú sabes que Bocha y Baliño nos dijeron el fin de semana previo a comenzar la fase final que el objetivo era jugar los 7 partidos. ¿Te acuerdas que nos dijeron? Sí, claro. El objetivo es jugar los 7 partidos. Bueno, y ya clasificando Y- a la fase final lo lograba. Y ya lo tenían asegurado. Pero ahora voy. Para ustedes, ¿cuáles fueron los puntos altos de Venezuela? Para mí la mejor versión colectiva que yo di de Venezuela en el torneo preolímpico fue ante Brasil y Argentina, pero específicamente el primer tiempo contra Argentina, que salvo ese detalle que pasó con Ortega y la expulsión de Barco y del jugador venezolano, creo que hasta ese momento Venezuela estaba mostrando su mejor funcionamiento en todo el programa. A mí me gustó el primer tiempo contra Brasil en la fase final. No obviamente el de la victoria. El de la grupo. El de la La fase fase- de final. la fase final. Fue de pocas ocasiones, pero me gustó ver que una selección venezolana fuese capaz a una selección brasileña, ya con todos sus jugadores de primer nombre en cancha, anularla tácticamente. El partido fue como de choque, no se anularon mutuamente, aunque suena al lugar como en los primeros 45 minutos, pero a mí me agradó ver eso en la selección porque implica unos niveles de concentración mucho más altos, implica una disciplina táctica que no estamos tan acostumbrados a ver a veces, porque yo siento, esto es una opinión, a veces en el fútbol venezolano cuando hay talento y cuando hay capacidades incluso físicas, no vemos un matiz, es como blanco-negro, es kamikaze, vamos al ataque, vamos a intentar ganar, o es bloque bajo y tratar de aguantar Y nos con cuidamos. la... Sí. Ajá, entonces Venezuela nunca se encerró. yo vi como una maleabilidad en el manejo del partido que me gustó, porque para mí es un síntoma de crecimiento de un equipo. Ahí hay mérito del técnico, obviamente de los intérpretes también,
Me gustó mucho la capacidad técnica de los chamos, eso ya tiene que ver con su talento, por supuesto, generacional. El coraje que de mostraron. cómo Venezuela mantenía la posesión de la pelota. No sé si ustedes, y lo recordarán porque pasó muchísimas veces, a veces para salir de presión tenían muy buenos toques de primera, tenían triangulaciones ya esquematizadas, que eso no es fruto de la casualidad. Eso es trabajo. De acuerdo, eso es trabajo. Que, ojo, es el trabajo del profe, pero hay que reconocerlo también, así como podemos ahora en un rato señalar lo que no nos gustó tanto. Pero cuando el rival te presiona, a veces tocas de primera, sales de la presión y vas al otro costado de la cancha. Me gustó ver eso en la selección. Hace falta personalidad para jugar así la pelota sin el miedo a perderla. Ahí va, sí, en líneas generales lo que más me gustó de esta selección, y voy para 20 y tantos años cubriendo selecciones, yo no recuerdo selección tan corajuda. No, si estás viejo, chamo. Y tengo la misma edad que tú. Una selección el juvenil de la norma sigo siendo yo, ¿no? Sí. No, pero somos los menores. Sí. Tú por 6 meses. No, más. No, meses. 6 meses. Pero ya, pero que O sea ¿cuál es el misterio? Señores, escríbanos ahí. No, no. Escríbanos ahí, mire, Una arroba encuesta. Yo tengo 41 años, a mí no me apena. Él 41 tiene 40. No, yo no tengo 40. Pero parece. Ni siquiera. Bueno, Escúchame. Hernán, está más canoso, hermano. Ni siquiera- y siquiera- tienes aquí ni siquiera las 3 gracias y el. No, bueno, yo sí y tengo, y mira. el. ¿Cómo se llama? El El las entradas distribuidor no se ve y aquí el olímpico. Autopista regional del centro. Mira, Bueno, pero. ajá, no, vale, pero- todavía me 41 tiene y tú 38. falta. 38, sí. Ajá. Ajá. Pero, o sea, el punto es que para sostener todo esto que estamos describiendo en lo táctico, hace falta un convencimiento enorme. Porque si revisas la estructura de la convocatoria y de las alineaciones titulares, uno de tus volantes mixtos juega en 4ª división o la 4ª categoría de España. Sí, Tu Carlos portero también está en categorías bajas. Que comenzó siendo cambio y después se ganó el puesto en el preolímpico. Se ganó el Entonces- puesto porque cuando sube un poco más en la posición a Telasco Segovia Sí. contra Bolivia, el resultado fue, bueno, extraordinario, me quedó corto. Más de Y fue un creo yo, conductor, pensando por el profe y siempre aclarando que el profe tiene mucho más conocimiento que Claro. nosotros tres juntos, ¿ok? Nadie está jugando a ser técnico, pero es nuestro trabajo analizar. Carlos Falla por intensidad defensiva y por disciplina en el posicionamiento táctico le daba equilibrio al equipo, al igual que Brian Ortega. Para mí, claro. Y tenía mucha ida y vuelta también. Para mí, el éxito o el buen juego de Brian Ortega y Carlos Falla potenciaba directa e indirectamente el de Telasco Segovia. No, sin duda, Porque sin si no duda. el equipo quedaba roto. Era inviable No, y que el permitía- equipo jugara bien o al menos no recibiera demasiados goles. Que luego No, y tendría- permitía a Telasco desprenderse un poco y desprenderse. conectar mejor con Claro, los de arriba. Pero eso algo es que gracias falló a Carlos con Falla y Bolivia. Brian Ortega. Eso es algo que Claro, superficialmente pero no se ve. al punto que iba es que revisas la nómina, jugadores de nuestra liga, sin demeritar a nuestra liga, jugadores que están en segunda división, jugadores que no ven minutos, que no tienen minutos en sus clubes, Sí. como Andrés Ferro, o sea, el que no, nosotros porque conocemos a nuestros muchachos y sabemos de qué son capaces de hacer y sabemos cuáles son sus habilidades, pero el que viene de lejos y ve la lista, mira, pues estos muchachos, No, nada. ¿qué traen? Igual Frente que a nómina, lo que tú dices, la cantidad jugadores de partidos. un campeón de Libertadores, campeón de Brasileirao, el que está en el Chelsea, el que está en aquel lado, o sea, hasta la nómina, la misma nómina de Paraguay, o sea, jugadores con 50 partidos en primera división con equipos importantes del continente como Cerro Porteño, como Olimpia, Algunos Sí. compartidos en la mayor. y muchos compartidos en la mayor. Bueno, en Argentina y en Brasil era lo mismo. Claro. Y Tú bueno, revisas números de, no sé. bueno, aquí viene un de campeón del Pablo mundo como Solari en Thiago Argentina, Almada. que de repente no es Thiago Almada o Echeverry. Ujú. O Echeverry tiene menos partidos, acaba de debutar, Claro, ya se claro. va a ir, bueno, se va a quedar hasta en River hasta final de 2024. Pero Pablo Solari, el 7. Creo la estadística, 50 partidos en primera división, 14 goles y 12 asistencias. En River. Ujú. Exacto. ¿no? Y viene, con el respeto que merece Giovanni Bolívar, y lo voy a decir más bien para unirlo con otra idea positiva. Revisas a Giovanni Bolívar, que tuvo un extraordinario torneo preolímpico, 15 partidos en Huesca, pero solo 2 como titular. 13 sustituciones, en promedio 15 o 10 minutos de juego. Y mira el talento, y mira la capacidad, y mira la polivalencia para Claro, hacer ¿no? Y distintas fíjate que posiciones. Huesca, con todo respeto, merece a Giovanni y creo que esto debería relanzar su carrera. Es que eso iba. El Huesca lo cede sin mira más, bueno, llévatelo, porque no le Bueno, sí, él es de Albacete. No, él es Albacete. Está en Claro, Huesca. lo sé en el Escucha, Huesca. Pero ¿y está sabes cedido qué el me Huesca. fijé? Huesca está por encima de Albacete. Albacete lo tiene Claro, así pero en este ejecutivo, momento está o sea, está su El que toma la laboralmente decisión es Huesca. es Huesca. exacto. A lo que iba entonces es que esto, y esto es otro punto positivo, en términos individuales debería significar un punto de inflexión en la carrera de la mayoría de estos chamos. Plenamente de acuerdo. El técnico, a ver, con el respeto siempre, Casapía no es Porto, no es Benfica, ni siquiera es el Sporting Braga o Vitoria Guimaraes que juega Europa League.
Tú ves jugar en el torneo preolímpico a Telasco Segovia, y si no hay nada extradeportivo o actitudinal de su parte que esté influyendo en la situación, yo creo que, hablando de lo meramente futbolístico, su realidad debería cambiar ahora al llegar. Si alguien lo vio, si no hay nada extradeportivo de por medio. Es que, bueno, pero ahí vamos a un tema de que podría ser incluso para 3 episodios, que es el tema de cómo el futbolista venezolano logra adaptarse a la dinámica de clubes, a otras dinámicas competitivas, incluyendo Europa. Yo se la pregunté a Telasco el día que contra Brasil, le dije, mira, después de este gran torneo, ¿qué crees que te ha pasado a nivel de clubes? Tuve la oportunidad. Claro, el chamo, bueno, tuvo lugares comunes, no profundizó venía tanto, caliente un partido. y me dijo, bueno, mira, no he tenido mucha suerte, pues. Pero, oye, el talento está ahí, si no, no es fruto de la casualidad que en 3 o 4 participaciones en distintos torneos, porque está el Maurice Revelo, está el Sudamericano Sub-20, no recuerdo si le fue bien, aunque Venezuela estuvo ahí. El pick de él fue el Revelo. Y este torneo. Y ahora por supuesto. Pero bueno, ya tiene al menos 3 torneos en donde tiene actuaciones más que decorosas con la selección. El tema es cómo hacer que el futbolista venezolano, luego de, cómo hacer para varios de estos jugadores tengan esa continuidad en buenos rendimientos, que los sostengan y que le den oportunidades. Pero yo te entiendo, pero no le da para jugar en Casapía. O sea, ¿por qué le cuesta al venezolano y no al resto? Pero tú crees que de repente, todo el mundo tiene que adaptarse a eso. Claro, pero tú crees que de repente puede haber una predisposición de alguien para que él no juegue. Puede ser, mira, pueden ser lesiones, puede ser inconsistencia, de repente no ha tenido buenos partidos, la adaptación. Yo no estoy buscando un misterio, pero digo, si no hay nada extradeportivo, que tú lo estás mencionando, hay otras cosas extradeportivas un poco más polémicas que no, o sea, se me fue la expresión, no tengo noción de que realmente hayan sucedido, no estoy acusando a nadie de nada. Pero tiene que haber alguna explicación más allá de lo netamente futbolístico, porque ahí está el potencial del chamo. Mira, fíjate que yo siento que a veces los agentes no acompañan como debería ser a sus jugadores. Ese tema está encendido en redes sociales. No, y Carlos Falla también se habla. Porque la gente ve la punta del iceberg. La gente dice, mira, ¿por qué no ubicas a Carlos Falla en X equipo que merece salir ya de la 4ª categoría de España? Pero una vez que lo ubicas, tienes que estar encima de él. Mira cómo estás, te pasas unos días por allá, hablas con los gerentes, no es solo la transacción, te lo vendí, bueno, ahí tienes. Y el aporte del propio jugador a su adaptación, que es lo que dice aparte Hernán. El entorno, ¿sabes? La gente impulsando al futbolista, ayudarlo a crecer personalmente, aprende el idioma local. Sí. Aprende inglés, aprende portugués, estudia algo, vete formando. Entonces, creo que debería haber un acompañamiento mayor con los futbolistas, porque no digo que sean mejorar sus hábitos, porque pero si tiene es que por haber ese acompañamiento, punto, porque al final, fíjate, la mayoría de los futbolistas vienen de estratos sociales complicados y a lo mejor no tienen el ejemplo que puede tener alguien que está bien orientado. O la solidez de hogar para respaldar eso. Entonces, sin la necesidad de la gente. Yo creo que muchas veces no es tanta culpa de la gente, sino de los entornos. O sea, porque el agente está bien, te consigue una oportunidad. Por ejemplo, el agente te consigue una oportunidad en Casapía, pero al final eres activo de ese agente, ¿no? Sí, pero el agente te y consigue la oportunidad para que tú llegues a Portugal. Compartidas, pero influye más lo que dice Hernán. Claro, o sea, está en propias manos del jugador también. Ojo, si se duerme a la hora que es, si come lo que es, o sea. Noel San Vicente dice algo que es importantísimo. Que cada jugador es gerente de su cuerpo. Sí, y él dice, mis jugadores yo entreno 2 veces al día, de 7 a 9 y de 4 a 6. Entre 9 y 4 y 6 hasta que se acuesten, yo no puedo estar encima. No. Claro. No es viable. No es viable. Por eso te digo que muchas veces es responsable de la gente. Quizás de la gente pero ahí la gente sí tiene que estar encima. Sí, pero o sea, por ejemplo, yo he visto jugadores venezolanos. Los dos tienen razón. O sea, sí, claro, es una responsabilidad compartida, pero la principal, muy a lo Noel San Vicente, es del propio jugador. Claro, y su entorno. Y ahí es donde aparece la gente a hablar de, mira, ustedes eviten que su muchacho se junte con malas personas, hablarle al jugador, mira, usted no salga, ya que si queda de él hábitos y de su familia, no seguir ese acompañamiento, es un tema. Y lo sé porque en tiempos recientes he estado viendo ciertas cosas con temas de scouting, me ha interesado un poco y a veces vemos, mira, agarra, te mando un pote nutricional, estoy pendiente de ti, o sea, con talento
categorías sub-14. Tú no puedes un pote de proteína. De proteína, sí. O sea, ese no puede ser tu aporte. No. Por ejemplo, alguien que lo está haciendo muy bien es el Monagas, caso de la joya David Martínez, que ya no se le puede decir joya. Se trajo a toda la familia a vivir a Maturín para que esté cubierto por su entorno. Papá, mamá, estén todos cerca, el muchacho pueda trabajar mejor, se enfoque solo en el fútbol. Sí. Hay un seguimiento muy pegadito. Pero yo sí creo que tiene que haber un acompañamiento, porque eso al final de cuentas son jóvenes. Nosotros cuando teníamos esa edad, estamos pendientes en rumbear, en salir, estar con la muchacha. Con la juventud y el nivel de notoriedad que no debe ser fácil de notoriedad que no te debe ser fácil de facilita manejar. las cosas que uno aspira a esa edad. No, y también vamos a hablar, por ejemplo, Dígalo ahí. de cuán importante es las categorías menores de cada equipo en todo este proceso, ¿no? Sin duda. Bueno, claro. Porque Sin al duda. final, si bien es cierto, muchos de ellos han tenido partidos en primera división, pero por ejemplo, Caracas Fútbol Club, que fue el equipo que más aportó jugadores del fútbol venezolano a esta convocatoria, metió los 4, que es Contreras, Fran Carlos, Ortega y René, pero estuvo acompañando también Daniel Padilla. 2 días antes de sacar el último... Viene del Tamayo también. Viene del Tamayo. No, sí. El caso, por ejemplo, de Enderechenique, que salió último En el último corte. Sí. O Saúl Guairapa. Saúl Guairapa de no haber tenido el tema de ir Soki. a cerrar su contrato en Rusia, capaz Claro. lo hubiésemos visto en el torneo sudamericano. Entonces también aquí, como de una u otra manera, para los clubes, el preolímpico era prácticamente el showcase de, mira, voy a mostrar el talento que tengo en estas categorías. A propósito de lo que ustedes hablaban de salir al exterior, es difícil para el jugador venezolano decir no a una oferta del exterior. Es muy difícil porque, bueno eso representa claro, avance por lo económico, económico. Sí, avance en la carrera. Sea cual en la carrera. sea, es el pero, punto. Pero fíjate que, por ejemplo, Orteguita lo tenemos viendo cuánto tiempo en el fútbol venezolano. Tenemos año y medio viendo a Orteguita, y de no haber sido por el COVID, él hubiese jugado en la temporada 2021. Y mira, Orteguita, cómo ha evolucionado como jugador. Independientemente de que se haya equivocado contra Argentina, con todo lo que pasó, estamos hablando de un jugador que se está madurando en el fútbol venezolano, que de repente, si salía hace 2 años, no tenía las Además, mismas en el caso de Orteguita herramientas. sí, es un poco más evidente por su biotipo. Ujú. Incluso hoy Orteguita, con mucho respeto, con el extraordinario torneo que hizo, para pensar en el siguiente paso importante, tal vez continental o incluso, ¿por qué no en Europa? Su biotipo debe mutar. Claro. Sí, Tener seguramente más está masa trabajando muscular, en- seguramente, sí. claro, y eso conlleva tiempo, alimentación, Ujú. eso no es en un mes. ¿Qué pasa? Tiene la intensidad para por ahora compensarlo, tiene la polivalencia que en un jugador como él es súper atractiva, puede jugar de media punta, en La Caracas lo hemos creatividad, visto, claro. volante mixto, aquí jugaba de 5, era el que, o sea, yo recuerdo que En cuando... un momento jugó de lateral derecho, ¿te acuerdas? Sí, en Caracas. en un clásico incluso Ujú. creo que jugó de lateral derecho, pero yo recuerdo que cuando salía la alineación contra Bolivia y veíamos a Brian Ortega, oye, yo humildemente con la experiencia que tenía en el circuito, yo decía, bueno, probablemente sea un poquito más mixto, hay que ver cómo lo posicionamos. Ujú. Yo jamás me hubiese imaginado que era el que estaba por delante de los centrales, él como eje, y también sabe cumplir esa posición, Ujú. al menos en ese contexto, en esa Ujú, categoría. ujú. Pero bueno, yo sí creo que, como dices tú, muchos se están macerando en el fútbol venezolano. Algunos no, o sea, por ejemplo, Pipo Vivas, mira el talento que es, también el contexto del equipo en el que está, ¿no? Tenía muchos centrales importados y de altísimo nivel, estaba Marrufo que ya no está, estaba Giovanni Ramos que ya no está, centralazo. se Otro fue- joven como Quintero. está otro hombre, pero Quintero se fue cedido a Pasto. Ujú. Está Motes. Motes que se fue, pero Pipo Vivas, según las estadísticas que recuerdo, preparando los juegos, jugó 20 partidos la temporada pasada y la mayoría sin ser titular en un Ujú. Deportivo Táchira súper poderoso, al menos en esa posición, en casi Ujú, todas las ujú. líneas, pero particularmente ahí. Esta temporada debería jugar. Y Claro. yo creo que si no pasa nada raro, a Pipo Vivas le queda un semestre en el fútbol venezolano si sigue manteniendo el nivel que le vimos, porque para mí fue de los puntos más altos de la selección, a pesar de que estadísticamente hablando en los números tradicionales no se hizo tan presente, no es de goles o asistencias, es un defensor, pero fue muy bueno lo que hizo, bastante por encima de André Ferro, a pesar de que era su pareja como defensor central, en mi opinión. Claro. Pero lo bueno de estos torneos es que catapulta la imagen del jugador. De todo, de la mayoría, el propio René Ya queda Rivas. de agentes y clubes potenciar eso. Incluso Empezar la a Cava- negociar. La Cava sí, se no, vio la muy bien Cava. con Venezuela. O sea, Sí, hoy creo que la es gente que yo se lo tiene que decía pensar en y- jugadores para la mayor. y- Uno de ellos es la Cava. Y lo hablábamos con Baliño y con Boche y con los mismos jugadores. Este fue un torneo de muchas redenciones. O sea, Telasco estaba fuera de los reflectores.
Yo creo que era la Cava le pasaba lo mismo. Y la Cava tampoco estaba, por un momento la Cava, y de repente... La Cava nunca, bueno, él sigue perteneciendo a Academia Puerto Cabello, según lo que pude ver. Sí. Ha tenido un carrusel de sesiones, ha estado en categorías inferiores de equipos muy importantes, de Lazio, de Benfica, en algún momento del Barcelona, me parece también. Pero la verdad es que más allá del nivel de notoriedad inherente a su apellido, ¿verdad? Claro. Futbolísticamente hablando, tal vez la gente, quien no se dedique a esto, no había tenido la oportunidad de ver a Matías Lacava, o tal vez, oye, no están pendientes de cómo le va al Vicela, y si Lacava, ese es mi punto. o no leen a, no sé, O sea, la gente no a va darle el crédito a no Mario está Sánchez, viendo cómo le va a Mario Sánchez a ver si puso el gol de Lacava. A Casapía ni al Vicela, y por eso decía que estaban fuera de los reflectores. Claro, pero es un futbolista que desde hace un buen rato en una primera división de Europa tiene continuidad y le está yendo bien. Y una liga como Portugal. Yo te digo, para mí Matías Lacava puede sonar exagerado y tal vez lo comenten, diga que estoy loco. Está a un muy buen partido con la selección absoluta de estar al mismito nivel de los volantes ofensivos que tenemos en la mayor ahora. Para mí, por lo que yo le veo a él, por las condiciones que yo creo A mí que me gustaría tiene. ver un Lacava, independientemente si juega como titular o no, en un proceso como el de la Copa América, por el mes de preparación y todo lo que tiene que ver con el rodaje dentro Claro, de la órbita Vinotinto total, Mayor. pero yo creo que está para adaptarse en tiempo presente, así como pudo haber pasado en algún momento que tal vez la gente igual no lo tenía tan en el panorama, Samuel Sosa, que Samuel Claro. Sosa estaba en Emelec y de repente llega y Bocha lo pone titular. No, y sé no si contra es, Ecuador no o es Paraguay. indispensable en el Emelec, no era indispensable No, en no, el no. Emelec y es Yo un creo jugador que de acá puede confianza pasar lo mismo. de Bocha. O sea, para mí la acaba tranquilamente y ojalá se interprete Sí. de la manera positiva. Lo convocas a la fecha FIFA de septiembre. No, ahorita en marzo. Bueno, ahorita en marzo. en marzo amistoso es y- ideal para ver varios de estos Ajá, chicos. pero bueno, y ahí nadie tú te va a puedes decir entender nada. que algunas titularidades estén condicionadas por lo amistoso del partido. Lo que te quiero decir es que viene septiembre y juegas contra Bolivia o Uruguay. Y tienes a Bolivia en La Paz. Ajá. Y viene la Cava y es titular. No está mal. No me parece una locura. Claro. Locura Pensando no. en- O sea, incluso que puedes se hacer saltó pasos. No. el Yo tema hoy- de Yo no de sé los dos si- equipos de yo La no Paz sé y si acá. titular hoy, pero yo por lo menos lo veo dentro del grupo. Sí, vale. Pero es a lo que me importantísimo para refiero. ellos que sean parte del entorno, porque aprenden y absorben muchísimo. O sea, Hay varios. hay varios de ellos que hoy están, son figuras de la selección, Brujo Martínez, Cristian Cáceres, que aprendieron muchísimo porque esta eliminatoria y este vecindario con Conmebol es muy particular. O sea, hay maña, vas a la altura, vas al llano, te hacen lo que te hicieron en Perú, en Chile te van a recibir de una manera. O sea, cada cual tiene su particularidad y no es solamente la estricta teoría del fútbol. Hay cosas adicionales que no te las cuentan si no vives si no vives ese... ¿Qué pasó ahí? Yo pensé que había un globito de cumpleaños por ahí. Todo sigue igual, todo suena bien. Sí, No no. huele a Y quemado no huele a todavía. quemado. Ese es el principal Un indicador. contacto. Siempre pasa algo. Tú sabes que en el episodio de Daniel Ders cantaron cumpleaños. Mientras no En estaban- el, en el lugar. en el lugar. Pero a todo gañote, hermano. Imagínate tú. Y Daniel Ders nos dice, él es muy auténtico para pasar el susto de esto. Nos dice, oye, a mí nunca me había pasado esto. Y yo, bueno, hermano, eso es nuestra manera de congratularte. Feliz claro, feliz feliz de agasajarte. Sí, le dieron un pedacito de torta. Está a cumpliendo Daniel. año de la cédula. Entonces, Pero bueno. ese punto de saber absorber, aunque no juegues, aunque amor tengas un par de minuticos, cómo es ese ambiente, cómo debes reaccionar y cómo estar preparado mentalmente. Claro, también es que no caben para asumir. todos. Obvio, pero... En una convocatoria y no puedes tampoco Y- perder competitividad en una selección mayor, No, y por este ejemplo, en año, Copa América. este año es el más complicado por Y los partidos entra- que hay de local. Bocha ha repetido que quiere competir en Copa América, que eso no es negociable, pero que uno de sus principales objetivos es ampliar el universo y el abanico de Es jugadores. que lo necesita. Sí. Sí, estoy de acuerdo que lo necesita, Lo siempre y necesita. cuando no se comprometa en demasía la competitividad, que No, creo que lo tiene y- más claro y que nadie. Y que creo que es previendo cualquier cosa que esté fuera de su control. Claro, pero unos Lesiones. 5 futbolistas de esta selección pudiesen estar en esa convocatoria. Wow. mínimo. ¿Tú crees? Menos. No sé. No había sacado la cuenta de cuántos, pero No, sí más creo o que menos. varios. El unos tema es a 5. quiénes reemplaza. Sí, bueno, Que yo- ese ha sido, bueno, un tema de interacción en varias cuentas de que sigue nuestro fútbol. Ponen la última convocatoria y a cuáles reemplazarías. Entonces ahí empezamos a ver. Pero es que también es importante porque terminas de jugar en noviembre y tienes 7 meses y las realidades
y las Cambian, titularidades de todo. y las regularidades Sí, todos van claro. cambiando. Fíjate, Entonces, bueno, la lesión de John Chancellor, Sí. Macun no jugaba en la Major League Soccer, ahora está empezando a jugar en Chipre. La recuperación de Wilker, por ejemplo. La recuperación de Wilker, correcto. que ver cómo viene la mano con Wilker Fariña. Daniel Graterol está Pereira. volviendo a jugar. Daniel Daniel Pereira Pereira va a que es- solucionar su situación. Sí, claro. Rómulo Otero está un poquito en el ostracismo en Aucas. Ahora, aunque sea segunda división de Brasil, está Sí. teniendo protagonismo. Wilker en Ángel está Santos. jugando en Brasil. Sí. Ya había sido protagonista, pero ahora quizás se afianza, entonces Osorio eso- obviamente sigue eso es incólume, importante. capitán del Parma. O sea, yo te hablo de los centrales ahorita porque mientras ustedes hablaban yo sabía que la conversación iba a desembocar en esto Ujú. y hacía el ejercicio con Pipo Vivas, que aparte yo tengo como debilidad por la posición. Ok, Y me porque llamó la jugaste. mucho, sí, la jugué amateur. Y bueno, me llamó mucho la atención para mí el gran preolímpico que hizo, claro, con sus cosas a mejorar, por supuesto, un poquito más seguro con los pies, a veces temerario en la barrida, aunque usa muy bien el recurso, igual llega bien a tiempo, a veces abandona en exceso la posición por buscar a la quinta pata al gato, pero en general, Sí. gran central. Ahora bien, ¿a quién saco de los centrales? Pienso yo. Bueno, que Exacto. Chancellor esté todavía en Y pleno además que proceso. la defensa ha sido como los puntos más altos. De que los ha tenido puntos Venezuela. fuertes de la Por absoluta. supuesto. El propio Telasco Segovia. Es volante mixto. Yangel Herrera y Cristian Cáceres Jr. Sí. No, está A Tomás menos, que lo, Rincón. lleves, a menos y- que lo lleves pensado como enganche, como en este preolímpico, haciendo un ejercicio. Esto puede cambiar de aquí, imagínense ustedes. Es que por eso invitaba ese ejercicio Rómulo de la Otero quedaría convocatoria. por fuera. ¿A quién saca? Rómulo Otero quedaría por fuera. Y Si Rómulo metes Otero, a la cava, sacas- y Rómulo Otero está teniendo Está bien. un Es que momentazo con Yo no estoy Santos. sentenciando a nadie. El No, ejercicio. pero que está bien. O sea, Está difícil. yo es creo que para, mi punto es que para llevar a X cantidad de jugadores, tú tienes que sacar X cantidad de jugadores Obvio. de 23. Lo que Ojalá pasa es pueda que llevar 30 Todo va a depender también de la regularidad que ellos puedan tener. de acá a los eventos. Que ahí no está la selección, ahí es Vamos la a revisar regularidad este que tengan episodio sus en clubes. 4 meses, a ver, A en ver. junio, cuando llegue el momento. Yo A les ver puedo qué- decir, podemos decir quiénes para nosotros son los favoritos, sin decir a quién reemplaza, y creo que es mucho más fácil el Sí, ejercicio. es mucho más fácil. Bueno, David va a estar por parte de su propio proceso. Probablemente en la Copa América, eso es obvio, creo yo, así como en algún momento se hizo con Wilker. Intuyo que se va a tratar de hacer lo mismo. No voy a decir que va a tener mucho tiempo de juego, no lo sé, capaz sí, capaz no, pero probablemente sea parte del grupo. Para mí, Pipo Vivas debería estar, Telasco Segovia, David Martínez ya lo dije, Para mí Orteguita fue uno de los mejores jugadores que tuvo el y preolímpico. ojo, te digo Giovanni Bolívar, pero Kevin Kelsey, lo que pasa es que se lesionó y su torneo entonces fue como de luces y sombras justamente por ese bache físico, pero si todo sigue como lo venía haciendo en Europa y en el Shakhtar, No, yo siento que hay espacio en los atacantes de la convocatoria absoluta. Hay espacio. es que para el uni- probar a Para Bolívar, probar por ejemplo. a a Kelsey. Bolívar y a Kelsey incluso, Sí. porque Yo Córdoba siento que hay ahorita se espacio. fue cedido a Rusia, al mismo equipo de Guarirapa. No, y que evidentemente siempre se habla de un recambio a Salomón Rondón, aunque Salomón Rondón siga siendo el número uno, pero bueno, los jugadores cumplen años y los jugadores también se pueden Sí, lesionar. Kelsey y- pareciera un sustituto natural, todavía obviamente tiene Mucho que calzarse trabajar. ese chaleco, Claro. claro. Pero Giovanni Bolívar ofrece cosas muy distintas, buenas Ujú, todas ellas, más sí, movilidad. ujú. Giovanni Bolívar tiene algo muy bueno desde mi punto de vista, y viéndolo a ras de suelo como que lo percibía bien, ataca extraordinariamente bien los espacios, o sea, hace Le pega muy bien. buenas diagonales, Ujú. le pega bien con los dos perfiles, puede jugar por la banda, para mí no creo, o sea, yo percibo que no se siente de muy mucha cómodo ahí. dinámica, se puede tirar. Pero, y aunque no es su herramienta principal, sabe pivotear, resuelve ese tipo de situaciones, pero Buen control de pelota. como es de daga para atacar espacios con alguien que en conducción se la sirva, Giovanni Bolívar es muy, muy bueno. Salomón Rondón, a pesar de lo completo que es un poquito más pesado, Claro. tiene un poquito más de edad también, es normal que sea algo más estático. Ujú. Y Giovanni Bolívar creo que tiene una frescura, una intensidad. No es tan similar, pero parecido a lo que la gente pudiese percibir en Joseph Martínez hasta cierto punto. Cómo puede, o sea, cómo es más rápido, cómo puede saltar de la posición a... Pero Claro. no los veo iguales como jugadores. Ahí también hay que ver que necesita la absoluta. Mm. Claro. Alexander González, yo creo que está muy bien en su posición, le ha ido buenísimo, está ahora en un proceso en otra liga, pero siempre hace falta Alguien alguien deberá más. de repente convocar a John Aramburu. A Jordan Aramburu. Bueno, Oye, que yo pues creo que van a ser ellos dos los laterales. En el lateral izquierdo, Miguel Navarro lo ha hecho bien, Ujú. pero ¿por qué no incluir en el proceso a René Rivas para que siga su evolución? Sí. O sea, estoy hablando de necesidades, posición que- porque que- a lo mejor el jugador que más nos deslumbra. No es el que más haga falta. Exacto. Sí. Exacto, Claro, ese es el por punto. ejemplo, volantes ofensivos creo que es donde menos problemas tenemos. Exacto. Y no, y también Claro, en pero la. como no metes a Telasco, o sea, tumbó la puerta, me explico. Ah, pero Claro, pero hay que ver qué hace de aquí a allá.
No, y O sea, por eso total, es que y No, repito, pero es que amistoso- pero creo que Telasco va a estar en los amistosos. es un Por ejercicio. eso el amistoso y es los un que están buen hasta termómetro. ahora también hay que ver qué hacen de aquí a allá. Mira, No, y ojo, como es un proceso, también tiene que haber recompensa. O sea, si tú haces el amistoso entre Italia y Guatemala, Guatemala. y no te llevas a nadie, te estás contradiciendo tú mismo, ¿sabes? Sí. Te da la recompensa, oye, qué buen preolímpico, llamamos a fulano, mengano y sutano para que vayan integrándose al proceso de selecciones. Ya en los partidos por puntos, en los partidos, ya veremos quién evoluciona, lo que tú mencionas, Hernán. Mira, ustedes han tocado todo el tema técnico, todo el tema fútbol. A mí me gustaría, porque llevamos creo que una hora y poco más de Más de una hora ya. de grabación, es el tema Que yo hablo mucho. de el reencuentro cultural que ha tenido la sociedad venezolana a partir del deporte. Veo, por ejemplo, con muchísimo grado lo que pasó con los Tiburones de La Guaira Sí. y en la Serie del Caribe, que gente que incluso es de otros equipos del béisbol venezolano celebraron masivamente lo de los Tiburones de La Guaira. Ver esa imagen de nada más y nada menos que una leyenda viviente como Miguel Cabrera, feliz como un niño. Ese es el mejor reflejo. Con el Sí, claro. título de los Y el Tiburones de mejor La Guaira. ejemplo también. Claro, la cantidad de venezolanos que se fue al Marlins Park para acompañar a los Tiburones de La Guaira, siendo de otra Sí. franquicia, solamente por el tema de que representaban a Venezuela. Y fíjate cómo el interés por esta, porque está bien, todo el mundo dice la selección vino tinto en la mayor, la eliminatoria, estamos cuartos. O sea, cuando todo el río va bien, todo el mundo es feliz. Pero fíjate la cantidad de gente que se fue sumando progresivamente. La cantidad de chamos, tú seguramente lo viste, Sí. la cantidad de chamos en las tribunas con camisas de Soteldo, con camisas de la Vinotinto. Bueno, Hoy y yo que no siento pase que desapercibido el apoyo de las barras también. el apoyo de las Sí, barras. la no era unificación de ab- varias. no era la selección absoluta, Sí. pero continuaron con esa extraordinaria idea y la aplicaron aquí Sí. en este torneo Lo también. lo que digo es que hemos visto grandes demostraciones que tienen que ver con el sentido de pertenencia, de Lo que cómo pasa- el sí. venezolano, incluso el venezolano de afuera o el venezolano de aquí adentro, que vive fuera del país, el que vive en Venezuela, ha logrado sentirse reflejado en el esfuerzo de estos deportistas por el tema del esfuerzo, por el tema del trabajo, porque saben que no es algo que llegó casualmente de la noche a la mañana, y yo creo que eso tiene un valor tan importante, o sea, ver la tribuna llena. Yo te digo, cuando transmitíamos, además que lo sabroso que es transmitir en esos puestos de transmisión donde tú estás como que Abierto, dentro del sí. público, Abierto. que no estás metido en una cabina con un vidrio que te separa de lo que ocurre y del ambiente. Era muy muy bonito ver cómo la gente, primero, yo no sé si te pasó, la cantidad de gente que te escribía para saber Pedir entrada. ni siquiera para pedirte la entrada, sino cómo compro la entrada. O sea, Sí, quiero sí. ir a comprar la entrada, Sí, no pasaba. quiero que me la regales. Y además de eso, cómo todo alrededor del Brígido Iriarte la gente se conectó con la selección. Incluso gente que de repente no es tan afín, porque hay que decirlo, hay gente más afín a un deporte que a otro. Y hay gente que de repente no tiene al fútbol como su deporte número uno. Estaba muy pendiente de lo que pasaba con esa selección. Lo que pasa es que uno es una selección y es normal que aglomere un poquito más que equipos independientes, ¿no? Ujú. Vamos a llamarlo clubes en el caso del fútbol u organizaciones en el béisbol. Por otra parte, lo hablábamos un poquito al principio, solo que por razones obvias no queremos como que salpicarlo tanto de lo político, pero yo creo que nuestro gentilicio, generalizando, lo hemos hablado en otros episodios, está golpeado. Ujú. Y así lo autopercibimos un poco nosotros. Entonces, uno, el deporte lo enaltece, inevitablemente. Porque hasta cierto punto, cuando pasan cosas buenas, nos recuerda que somos gente valiosa, gente talentosa, gente que sí puede lograr algunos objetivos y que puede ver a la cara a cualquier otro rival en el ámbito deportivo para ganarle un partido de fútbol, si continuamos con ese ejemplo. Pero para mí lo que explica todo lo que tú estás diciendo, que estoy plenamente de acuerdo, es que todos sin excepción, estamos ávidos de buenas noticias. Sí. Porque en el día a día escasean, por no decir que no existen, porque no lo vamos a poner tampoco como nihilista y la vida no tiene sentido y todo gris, pesimista, claro. sí. Pero es la verdad. Entonces, cuando pasan estas cosas, son como para mí focos de energía y de luz a los que la gente, todos, incluyéndonos nosotros, con la excusa de hacer nuestro trabajo, Son cosas que nos llenamos y nos alimentamos y y vas que el ayudan a la lunes- autoestima colectiva. vas el lunes a Ese es el trabajar o tema. al día siguiente distinto, dices, bueno, pana, pa'lante. O sea, y va a sonar como tonto o exagerado, y no quiero decir que una cosa está equiparada con la otra, pero dices, bueno, los chamos ganaron ayer, a mí me gusta estar en mi país, pana, voy a echarle pichón. Así sea un día, te dura Claro. te dura ese opio, sí, si lo sí. quieres llamar entre comillas, pero es por una
profunda y absoluta necesidad de aferrarnos a algo, porque lo necesitamos. Y el orgullo que te transmite, o sea, de Claro, verdad que pero son- eso ya viene en el paquete. Ese orgullo también lo siente un sueco, un noruego, que el país está perfecto. ¿Me explico? Cuando pasan cosas buenas. Pero para nosotros, esa sensación se potencia a la Eso. N. nos abrazamos a eso. El sueco no va a pegar tantos brincos por una buena actuación de su selección. No, ni va a cambiar Porque no tanto necesita- el humor de su día siguiente, a menos que sea un fanático, bueno, Sí, empedernido de la el selección. núcleo duro de los aficionados, no. Pero por ahí van los tiros. O sea, necesitamos buenas noticias. Necesitamos creer en nosotros como sociedad. Claro, lo decía Recordarnos a nosotros Lo mismos decía, eso. ¿sabes? Y no hay por qué esconder la tierra bajo la alfombra. En muchos países el venezolano es mal visto por distintas cosas. Demostrar, mira, nosotros somos gente valiosa. Y estos escenarios aglutinadores que se dan es en escenarios internacionales. Venezuela compitiendo con otros países, de tú a tú con los más grandes del continente, de tú a tú con los más grandes del béisbol. La final se le ganó, a mi juicio, al que es el Real Madrid del Caribe, Sí, que claro. es Tigres del Licey, Tigres el más del Licey, ganador, República Dominicana, y claro. Dominicana, que O ha sea, hay ganado. algo como de casta de orgullo también. Sí, de mira que yo soy bueno, ¿sabes? Ver a Brasil y Argentina pidiendo la hora. Son contra cosas que Venezuela. que nos llenan y que nos den Y motivar no a... debería pasar lo que está pasando. Es una coyuntura histórica que nos ha puesto en esta situación. Sí. Porque la Es que- realidad es que no deberíamos tener ese autoestima como sociedad tan Sí, golpeado. Claro, pero es que el tema es ese. incluso comenzamos a mirar las costumbres y cosas muy autóctonas en nuestro país con buenos ojos. Y le digo como de repente un sector de la sociedad no veía bien, mira, se escucha salsa en los barrios, vamos a bailar salsa en los barrios. No, ahora la gente lo ve bien, ahora la gente lo ve cool. Y termina siendo un encuentro con justamente con lo más autóctono que tenemos. así Y yo- que, eso es un tema como sociológico y Claro, ojalá algún muy día bien. el podcast de para hablar con alguien así, Claro. porque tenemos como una cultura muy adherida a los huesos y en nuestro ADN como de lo importado, es como muy de lo Sí, americano, sí. de lo Sí, que lo de estadounidense. afuera es lo Pero creo que mejor. está Por el cambiando. tema del petróleo. Sí, bueno, creo que estamos viviendo esa Ujú. metamorfosis Y qué en bonito. tiempo presente, maravilloso, Incluso con las marcas de las cosas que pero saca la utilizamos en cuenta, el día a saca día. la cuenta del boom petrolero, o sea, ¿cuántos años han pasado? Nos costó 60 años Ujú. darnos cuenta, más o menos 50 años para redondear. Eso fue lo que nos duró el condicionante cultural, que yo no lo veo ni bueno ni malo, era nuestra realidad de ese momento y la Sí. sociedad se configuró en torno a eso, Ujú. porque Venezuela giraba en torno al petróleo, las empresas extranjeras, obviamente había dinero y posibilidades de que lo de afuera, entonces claro, lo de afuera siempre era lo mejor, probablemente no se incentivara tanto la producción X, nos estamos metiendo en unos temas locos, ¿no? Pero locos no, mucho más profundos. Más profundo, sí. Pero sí, eso está pasando. Y el deporte te abre la ventanita. Imagínate, tú estás en tu casa, en tu realidad, en O tu rutina. acentúa. Estos eventos te abren la ventanita a la revolución en el buen sentido de la expresión y aislado de lo que conocemos de la palabra que está pasando afuera. Te dicen, mira, Ahí está. tienes una muestra de lo que está sucediendo afuera, pues, de la Matrix, no sé cómo llamarlo. Sí, sí. Es una manera también de conectarnos con el mundo exterior, que a veces sentimos que estamos rezagados. Lo decíamos al principio, mucho más Y- elegante, y ahorita sí. nos soltamos. Ya, con tanto, ya vamos por encima de la hora. Sabes que antes de la transmisión de ese partido contra Paraguay, yo decía, estamos a las puertas de lo que puede ser el logro más importante del fútbol ¿Lo dijiste? venezolano. Y Sí. entramos en debate. Y entramos en Entramos. debate. Pero fuera del aire, porque yo... Pero él me dijo ¿Tú no que- estás de acuerdo? No. ¿Cuál es el mayor? Mira, yo creo que la final del Mundial Sub-20. La final del Mundial Sub-20. Pero todavía todavía después en la transmisión lo estabas pensando y como No, que- no, yo diría que iba a ser una página de los eventos importantes. Bueno, Claro, lamentablemente no pasó, pero creo que si hubiese sido el logro más importante del fútbol Pero es venezolano. que O sea, se como se pudo ser campeón del preolímpico. Incluso sin ser campeón, solamente obteniendo ok, el cupo. Pero para mí, en mi cabeza, para mí mismo, en mi opinión, hubiese sido irrefutable si se era campeón preolímpico. Si clasificabas y ya, tú y yo lo hablamos, Ujú. fuera Sí, ese sí, día, sí, sí. por las formas y por cómo se dio. A ver ahí si de- quedas campeón después de tantas carambolas. No, y el formato. Y la el formato tan dificultad. cruel. El formato es cruel. Y Pero por también eso- es cruel llegar entre dos primeros donde participa todo el planeta. Claro, yo lo Ah, decía ese es mi también, punto. yo también lo decía por lo difícil que es clasificar a los Juegos Olímpicos, entender que los Juegos Olímpicos, que ya lo hemos dicho muchísimas veces, es la cita deportiva que reúne a los mejores atletas del mundo. Fíjate que Brasil, siendo amplio dominador durante mucho tiempo, uno de los, bueno, nada más y nada menos uno de los habituales protagonistas de los mundiales, le costó mucho ganar los Juegos Olímpicos. Sí, sí. Y si le metes un poquito más de condimento, en el sub-20 muchos de ellos todavía, muchos de los jugadores no han saltado todavía
al, al a la profesionalización, por así decirlo, o estar en primeras división. Aquí, bueno, aquí tú vas a competir contra ya gente que está formada, comprobado en la élite del deporte. Pues entonces, yo lo veía por ahí. Lo que sí creo que va a ser la página dorada sí o sí es cuando Venezuela clasifique uno a un mundial de fútbol. No, claro, ahí creo que no hay discusión. Ahí no hay discusión. Ahí no hay discusión, sí. Pero sí, unos octavos de final. Sí hay que acordar que este es un evento inolvidable. Y lo vamos a atesorar con toda la subjetividad, y el que vea, mira papá, pero o abuelo, pero Venezuela nada más hizo un puntico en la fase final, nos tocará explicarle todo el contexto de por qué es tan importante. Sí. Y Dios quiera, cuando le expliquemos a nuestros nietos, ya existe esa clasificación deportiva a los Juegos Olímpicos. Por ahora, además, sigue legitimando el proceso y el trabajo que se viene haciendo. O sea, si al nivel de juego y a los resultados nos apegamos, no se clasificó a los Juegos Olímpicos, pero hay materia prima. Y el proceso va a dejar... Se nota que es un equipo trabajado. Yo veo, no quiero que esto suene panfletario de ninguna manera, pero veo que hay como comunión en todos los elementos de ese gran equipo de trabajo que está dentro de la federación en términos futbolísticos. Es decir, Bocha no escatima en estar involucrado en esta selección, están todos juntos, ven el partido en la tribuna. O sea, veo cómo están amalgamados hasta cierto punto, que muchos dirán, es el deber ser. Sí, sin duda, es el deber ser. Pero bueno, lo reconozco porque es parte de la explicación, más allá del talento de los chamos y su rendimiento, que son los que juegan, que explica, bueno, estos resultados humildemente que hasta ahora se han tenido. Se clasificó el Mundial Sub-17, se llegó a octavos de final, luego, bueno, llegó el varapalo con Argentina. Estamos por ahora en puestos de clasificación al Mundial en la eliminatoria sudamericana, que es como el santo grial de todo este proyecto, ¿de acuerdo? Y ahora una actuación más que decorosa en el torneo preolímpico. Sí, plenamente de acuerdo. Bueno, nos vamos, sí. ¿La disfrutaste? No, mucho. Ojalá te volvamos a invitar, tranquilo, hermano. No tiene que pedirlo, lo vamos a volver a invitar. Sí, no qué bueno. Antes que cumpla los 42. Y bueno, a ti te invito también a... Cuando quieras, vuelves a tu casa a Conexión Goleadora. Dios mío. Y Hernán por fin me aceptó una invitación. Él creó el monstruo, pero le costaba ir. La verdad es que ese monstruo fue... ¿Cuál? ¿Conexión Goleadora? Fue compartido, pues. Sí, con Juan Carlos Rutilo. Con Juan Carlos Rutilo, con Rutilo y... No, pero tú tienes el sábado, hermano. Tú tienes tú... No, el sábado pasado fuimos con... Yo fui. No, y le agradezco. Hicieron la entrevista. Con Bochi Baliño, sí. Súper bueno. No, Esteban Rojas no pudo ir, entonces... Tener un mensaje a las 8:30 de la mañana. Bueno, pero entre nosotros siempre vamos a hacer así. Me ha tocado ser suplente también. Claro. Llego ahí calento en la raya y entro a jugar. Somos con gusto. Eso es un mensaje para que sepas cuando alguno de los dos falte, ya sabes que él te va a cobrar el favor. Vamos a hacer por eso, me vas a poner ese día de juego con Alfredo. Gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. De verdad que sigan con el buen trabajo. De verdad que están haciendo muy buen contenido. Amén, amén, gracias. Bueno, esto fue Día de Juego, más de una hora de conversación sobre nuestra selección, la Sub-23 que participó en el Preolímpico. Les debíamos esta charla, esta semanita tuvo carnavales de por medio, estuvo un poquito complicada, pero listo, gracias a Dios ya tenemos este episodio para todos ustedes, que lo disfruten, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, la campanita, @el Día de Juego en Instagram, compartan el contenido. Sabemos que normalmente tienen una buena respuesta con contenido del fútbol venezolano, además hoy, y no porque esté aquí con nosotros, tenemos a Alfredo Coroniz, que es un especialista del tema, él mismo lo dijo, más de 20 años haciendo esto. Un buen tiempo, hermano. Sí. Mira, y además de eso, recordar que estamos en todas las plataformas de audio. Sí. Puedes ir, no sé, en tu carro o estar fregando en tu casa, pero lo estás escuchando. Bienvenido. Sí. Como quieras escucharlo, está para llevar, está como tú lo quieras disfrutar. Bueno, gracias a todos. Esto es Día de Juego. Chao.